Edgar Queret, en México, ¿qué significa? ¿Qué es este autor? Bueno, es realmente un autor que trabaja sin censura sus textos, sin censura en términos de lo que son sus historias, en términos de la complejidad de sus personajes, en términos del caos o el absurdo que pueden vivir. Sin embargo, al mismo tiempo, lo que es más interesante en Edgar Queret desde mi punto de vista es que ve a la literatura como un espacio en donde se pueden reparar cosas. Y esto nos lleva al concepto de tikkun, inevitablemente, que la literatura pueda ser un espacio para poder encontrar cómo transformamos a los personajes, cómo los explicamos, cómo los entendemos, para ver que sus comportamientos, así a veces nos parezcan bizarros, realmente tienen una carga de imaginación, de deseo, de emotividad, que a veces no comprendemos. Y lo que hace Edgar Queret es justamente darnos esa dimensión profunda de empatía con los personajes. Y eso es muy interesante porque aunque algunas personas piensan que Edgar Queret es realmente un autor que borda en la inventiva y en la imaginación, por supuesto que tiene que ver con eso, pero es una imaginación que de alguna manera pertenece a la realidad, porque en Edgar Queret, y eso creo que lo vamos a ver muy claramente, hay rastros de Julio Cortázar. La primera vez que yo conocí a Queret, justamente estábamos platicando sobre Cortázar y él me contaba cómo en su vida cotidiana tenía encuentros producidos por la brújula del azar que podrían parecer inverosímiles. Y muchos de los relatos que están en la obra de Edgar Queret en realidad son relatos que han acontecido de una u otra manera en la realidad, se transforman, se transfiguran, se embellecen tal vez con algunos artificios del arte, de la narrativa, del cuento. Sin embargo, lo más interesante es que están ahí como esos relatos que viven en la realidad, que nos hablan de lo inverosímil y que lo conectan también con autores de la tradición judía como Masheri Singer, que planteaba que no se necesita realmente inventar nada. La realidad te lo da todo y te lo da de una manera tan inverosímil que a veces lo que tienes que hacer como artista y como escritor es modular estos elementos que uno parece pensar que no que no pueden ocurrir. Lo fantástico ocurre en la vida cotidiana y está entreverado con el dolor, con la tragedia, pero también con esa posibilidad de redimirnos y de redimirnos sobre todo en el espacio de la literatura. Si hoy tuviera alguien que empezara a leer su obra porque no la conoce o porque la conoce, ¿con qué empezarías tú? ¿Cuáles de Bueno, sus obras? Cuentos, relatos, películas, bueno, libros. hay películas, está una película muy interesante que se llama The Wrist Cutters, pero realmente yo creo que, sobre todo Edgar Queret en términos de narrativa, trabaja el cuento. Y hay varios volúmenes ya de cuentos, el más reciente, de repente un toquido en la puerta, y realmente ahí hay un relato que yo creo que sería interesantísimo que la gente se acercara a conocerlo, porque nos va a dar la dimensión de quién es Edgar Queret, ¿no? Que es todo lo que llevamos en nuestros bolsillos y lo dejamos de tarea, que busquen este relato. Todo lo que llevamos en En los nuestros bolsillos. bolsillos. Muy interesante. Si fuera un imaginante, tuvieras que escribir el imaginante de Edgar, ¿qué dirías en tu casa? Ya lo escribí, eso es lo más interesante. Uno de los primeros imaginantes que realizamos fue precisamente sobre Edgar Queret y lo que tendría que decir simple y sencillamente es que tiene, la realidad solita es imaginante y Edgar Queret solito, antes y después de sus relatos, es un imaginante. Muchísimas gracias, Mafe.